¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al foro. El día de hoy vamos a entrevistar a Diego Montenegro. Él es especialista en estrategia, él sabe mucho de transformación digital y nos va a compartir todo lo que las empresas deberían estar haciendo o deberían hacer cuando hay una pandemia o lo que nos ha enseñado el coronavirus actualmente. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, gracias Alejandro. Aquí pues en casa y gracias por esta entrevista que nos ha enseñado a todos a utilizar mucho más los medios online y los medios de teletrabajo para poder hacer, ¿no? Claro, la verdad que antes de iniciar la entrevista, comentarte, todas las personas ahorita están usando Slack, están usando Trello, están usando Zoom, Google. Es impresionante cómo todas las personas han empezado a migrar a estos tipos de tecnología que antes no se consideraban en realidad. Muy poca gente lo usaba. Bueno, la necesidad es la base de todas las cosas, ¿no? Y ahora que estamos en estas cuarentenas, debido a un evento que no se preveía que fuera tan global y tan grande, pues nos hemos acostumbrado. O sea, y esto nos enseña que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación a los problemas, ¿no? Yo he Ujú. visto gente incluso de generaciones anteriores a la mía, yo soy un X, y gente anteriores a la mía que están utilizando plataformas como Zoom, como Teams, compartiendo documentos, haciendo reuniones virtuales, y eso de alguna manera hace que el mundo siga adelante, ¿no? Así que Sí, nos hemos adaptado. así es. Digo, ya para arrancar, ¿tú crees que va a haber un antes y un después del COVID en las empresas? Yo espero que sí. O sea, yo espero que aprendamos algo de este evento. Hace unos 2 días hacía una transmisión en vivo y comentaba justamente de que este tipo de eventos tienen que hacernos entrar en conciencia de que debemos fortalecer las estrategias dentro de la organización para que no nos tomen desprevenidos en estas cosas. Porque yo lo que estoy sintiendo en este momento, Alejandro, es de que las empresas, claro, tratan de sobrevivir. Las grandes empresas, y no me refiero a grandes en tamaño, me refiero a grandes en su estructura estratégica, en su modelo y en su cultura, tendrán muchas más probabilidades de salir de esto que otras. Y te explico por qué. La realidad es de que las empresas que han venido trabajando sobre un mapa estratégico, sobre un modelo, y han ido fortaleciendo lógicamente la cultura para poder desarrollar este modelo, son las que han generado valor, han tenido superávits importantes y tendrán reservas y músculo financiero para soportar esta crisis. Ujú. Y las empresas pequeñas, las que siempre han trabajado en un plano del corto plazo, pequeñas de mente, ¿no? De corto plazo, que siempre han trabajado en planes operativos, que no han tenido muy bien estructurada su estrategia, pues son las que tienen menores superávits y tendrán menos músculo financiero para soportar un evento de estos que nos tendrá no sabemos cuánto tiempo trabajando a medias, ¿no? Porque la realidad es esa. Claro. Y en vista de todo esto, ¿tú crees que se desarrollen, las empresas empiecen a usar nuevas tecnologías? ¿Tú crees que parte de los empleados empiecen a migrar a teletrabajo? ¿O tú crees que esto va a ser únicamente un remesón que les diga, mira, hay cosas que pueden pasar en el mundo, hay cosas de fuerza mayor que deberías estar preparado? Entonces, sabes que ya empieza a trabajar y pon en marcha un plan de acción que ya te permita en el caso de que venga otra pandemia, poder funcionar, no parar tus operaciones, porque hay muchas empresas ahorita que están cerradas. Yo esperaría que pase eso, porque esto lo teníamos que haber incorporado no ahora por el evento. El problema es que somos muy reactivos. El Claro. problema es que reaccionamos cuando ya está el evento y no anticipamos. Y aquí la palabra clave para el futuro es la predicción. Y uno no tiene la bola de cristal, yo siempre digo, no es la Gugayala, pero ni el pulpo Paul para averiguar el futuro, pero había cosas que eran evidentes, ¿no? Y entre las cosas evidentes estaba el tema de, había que utilizar más medios digitales, había que comenzar a incorporar la inteligencia artificial a las organizaciones, había que comenzar a trabajar en la ciencia de los datos, había que pensar muchísimo en cuáles van a ser las utilizaciones o los usos de la biotecnología, de los sensores, del Internet de las cosas, que ya los utilizamos en casa y que no los hemos podido incorporar 100%. Yo hice una investigación, discúlpame la personalización, pero hicimos una investigación, más bien dicho, hace unos 2 o 3 meses y ya tengo los datos y la utilización de tecnologías, Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual,
en el Ecuador es bajísima, no llega ni al 3% de las organizaciones, 3%. Algo en Big Data sube al 8%, pero no sabemos a ciencia cierta si estos datos son de reales utilizaciones de la tecnología o algo estamos utilizando. Entonces, no hacemos predicción adecuada de las cosas y esperamos a que nos suceda, como te digo, un evento como este para poder reaccionar, para ser reactivos. Entonces, las organizaciones que han ido incorporando estas situaciones están mejor preparadas, ¿no? O sea, los que han ido incorporando el teletrabajo, el home office, eh, y buscando no solamente la eficiencia, sino la sostenibilidad, esa es la palabra clave. La sostenibilidad de un modelo de negocio son las que están mejor preparadas. Las que están completamente paradas en este momento están tratando de hacer algo, ¿no? Las fábricas posiblemente se pararán en caso que haya un cierre total de operaciones y no se podrá hacer nada más, ¿no? Pero en el caso de los servicios, tú sí puedes tener alternativas. A mí me han sorprendido, por ejemplo, una plataforma digital que entrega productos a domicilio y que lo está haciendo muy bien a pesar de la alta demanda. Está entregando en 48 horas víveres a la casa y me ha sorprendido porque lo está haciendo con normas de bioseguridad, lo está haciendo protegiendo a las personas y, y te llaman a confirmar que tienen o no tienen tal producto, o te dicen a través de los medios digitales que tienen o no tienen tal producto, y a la final te hacen crédito si es que ya compraste ese producto y te avisan cuando el producto esté disponible. O sea, hay empresas que realmente están aprovechando la oportunidad, y seguramente fortalecerán su estrategia en este sentido. Eso te voy a preguntar, ¿qué aspectos debe tener una empresa digamos, estar apta para poder superar una de estas crisis, una de estas pandemias? O sea, lo primero que tendría que tener una empresa es una cultura para entender que estos asuntos que nos están pasando van a volver a suceder y por lo tanto yo tengo que ir fortaleciendo primero mi cultura. La cultura se come a la estrategia de un solo bocado. Es decir, yo puedo tener al mejor grupo de estrategas y pensar en incorporar todas estas tecnologías a mi estrategia, pero si yo no estoy convencido, primero como directivo, que debo fortalecer el liderazgo, que debo fortalecer la innovación y la creatividad como cultura transversal de la organización, que debo fortalecer mi gobierno corporativo, que debo pensar que no solamente debo tener una visión, sino debo tener una creencia profunda de transformación de la compañía y de la sociedad a través de las compañías. Si yo no trabajo en esos elementos, en las personas como centro, por ejemplo, de las organizaciones, yo no voy a tener la fortaleza, en alguna parte me va a fallar esto, y no voy a poder fortalecer mi estrategia. Así esté pensando en que debo incorporar estos elementos. Yo creo que hay una gran oportunidad y un gran aprendizaje de todo este tema. Y es que no estamos preparados para un evento catastrófico, un evento como una pandemia. No estamos preparados. Y lo que me preocupa a mí realmente es que esta es la primera Se de muchas cortó. pandemias. Diego, ¿qué crees que necesitan tener las empresas para poder superar este tipo de eventos, este tipo de pandemias o enfermedades catastróficas que abarcan a demasiada población? Yo creo que lo primero que debe tener una empresa es una cultura organizacional fuerte, Ujú. porque la cultura se come a la estrategia de un solo bocado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar preparado estratégicamente, puedo tener elementos incorporados a mi estrategia, pero si no soy fuerte en cultura, es decir, si no soy fuerte en el liderazgo de la organización, si no tengo una centralidad en las personas, si no he incorporado la innovación y la creatividad como parte de esa cultura transversal de la organización, si no cuento con responsabilidad social o un buen gobierno corporativo, no voy a poder cumplir esa visión que tengo. Lo que hemos descubierto también en las empresas del Ecuador es que la creencia profunda de la organización es muy superficial. Es decir, trabajamos básicamente en el giro del negocio y no nos hemos planteado un cómo, es decir, una propuesta de valor interesante ni un porqué, que es una creencia. Entonces, lo primero que hay que fortalecer para poder enfrentar esto, que no va a ser, Alejandro, el primer evento, ¿ah? Ni ha sido el primero ni va a ser el último. Ya hemos pasado por otras pandemias en el mundo, la más cercana, la pandemia del ébola,
que Mil cobró cosas. 11,000 vidas entre el 2014 y el 2016, Ujú. pero que estuvo focalizada básicamente en el África, algo en Europa, algo en Estados Unidos, muy poco. Y esta es la primera que tenemos global con tanta comunicación mediática y con resultados catastróficos, ¿no? Como los que estamos viendo de contagios. Entonces, no va a ser la última pandemia porque simplemente la gente ha cambiado de hábitos. Antes viajábamos menos, antes viajábamos más por turismo, ahora viajamos muchísimo por negocios también. Eh, una de las cosas que ha crecido fuertemente, exponencialmente, diría yo, en el mundo son los viajes. Los millennials y ahora comienzan los centennials a viajar y viajan a destinos que no son necesariamente de los turísticos, viajan a destinos más profundos, tratan de compartir con gente, es parte de la economía compartida, de compartir con gente, estamos en esa economía, compartimos autos, compartimos habitaciones, compartimos hoteles, etcétera, y y realmente ese flujo de las personas en el mundo hace que este tipo de enfermedades tengan muchísima más expansión. Hemos visto que a nuestro país, por ejemplo, y a los países de Latinoamérica, llegó el coronavirus por avión. Y eso es innegable, ¿no? Tenemos muchas hipótesis sobre el coronavirus, pero llegó por avión, ¿no? Y es debido a esta globalidad. Claro, hay teorías conspirativas que supuestamente el virus fue creado por un país o por otro determinado país. En realidad, creo que determinarlo va a ser complejo, aunque supuestamente sí van a poderlo determinar. Eh, Diego, y la biotecnología, el blockchain y todo este tipo de tecnologías, creo que muchas personas también tienen miedo de implementarlas porque desconocen el costo, desconocen la forma, desconocen quizás la estrategia para cuál utilizarlas. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas que todavía están en una fase inicial, que no tienen nada implementado? Bueno, hay muchísimas formas de entrar. Yo creo que lo primero es entender a estas tecnologías. Se escucha mucho, se oye mucho, ¿no es cierto? Pero es superficial. Y hay que entender, por ejemplo, a la inteligencia artificial como un elemento no de solamente robots, sino de computadoras que entienden los datos, conectan los datos, crean conocimiento y toman hasta decisiones. Entonces hay que entender esto muy en profundidad. La otra cosa que hay que entender es de que ya la inteligencia artificial o el blockchain y algunas cosas más se están incorporando como servicios. Es decir, tú vas a pagar un fee por este asunto, ¿no es cierto?, mensualmente o anualmente, y lo vas a poder incorporar como servicio a tu organización. Entonces, el consejo aquí es, primero hay que enterarse muy bien de qué significa cada una de estas cosas, cómo convergen, que es también interesante, porque yo no puedo pensar en inteligencia artificial si no pienso en ciencia de datos. Yo no puedo pensar en ciencia de datos, inteligencia artificial, si no pienso en blockchains para proteger la información y luego para abrirla y desarrollarla a las personas que sean convenientes. No puedo entender la biotecnología si no entiendo, por ejemplo, el genoma humano o si no entiendo las aplicaciones prácticas, por ejemplo, en alimentación que luego voy a tener o en medicina, que es lo que ahorita nos está preocupando. No puedo entender cómo va a funcionar esto si no tenemos supercomputadoras o si no estamos conectados a través de sensores y si no producimos on demand. Entonces son muchos retos, muchas preguntas, muchos cuestionamientos que nos tenemos que hacer y lógicamente este bombardeo que tenemos ahora de todas estas tecnologías eh, producen estrés, producen angustia en los empresarios, ¿no? Pero hay que ir incorporándola en base a la estrategia, Alejandro. O sea, si es que a mí no me va a servir la inteligencia artificial en mi negocio, ¿para qué voy a estar intentando hacer inteligencia artificial? El problema es que a veces incorporamos esto como modas y luego quedan, ¿no es cierto?, en proyectos que cuestan mucha plata y que nunca se logran incorporar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un diseño de modelo de negocio a largo plazo. Claro. A veces a mí, y te lo digo esto como un paréntesis, eh, me han criticado o cuando tenemos algún foro porque me dicen, oiga, ¿cómo usted me está diciendo que planifiquemos en el largo plazo si las cosas cambian tan rápido? Es que lo que tú planificas en el largo plazo son las grandes elecciones que vas a hacer a futuro. Yo quiero ser esto, quiero ser esto. Entonces, yo quiero ser, ¿no es cierto?, un productor de servicios a nivel mundial. Eso es lo que quiero ser. Entonces, mi elección es que voy a ser global y que voy a ser un productor de servicios
y que voy a utilizar plataformas online. Esa es la estrategia, eso es lo global. El camino de acción que yo escoja puede ir variando. Puede ser el camino A, el camino B o el camino C para yo cumplir esa elección. Pero eso puede ir variando de acuerdo a las tecnologías que se vayan incorporando en el futuro. Claro, he visto también que muchos modelos de negocio han cambiado actualmente. Por ejemplo, tú que estás en el rubro de la educación, había visto universidades que estaban dando clases, que solo el profesor estaba dando clase, estaba grabado, estaba parado dentro del salón, y Sí, toda esa clase se la compartía a todos los estudiantes, digamos, de la universidad o del instituto, eh, que en este caso el creo que fue IDE. el PIDE. Ajá. Entonces, Ajá. también muchos negocios, igual creo que van a salir muchos negocios de esto, porque muchas personas que estaban encerradas dentro de una oficina han visto digamos, el potencial que tienen de, desde lo digital, abrirse al mundo. Entonces, Sí, creo que, sí. Para mí también ha sido una gran experiencia esto porque la Escuela de Negocios a la que tú haces referencia y a la que yo soy profesor, primero comenzó implementando las aulas que tú conoces y puso pantallas y monitores por todos lados y el profesor estaba ahí como si estuviera con los alumnos, pero los veía en una pantalla y podía abrir el micrófono, inserir la palabra eh, y podías escribir en las pizarras como se utiliza en esta escuela de negocio, en el IDE. Y era una experiencia interesante porque tenías que lidiar, ¿no es cierto?, con ceder la palabra de otra forma, con la no presencia de las personas, pero salió muy bien. ujú, Luego de que se cerró completamente la posibilidad de ir a la escuela de negocio por las cuarentenas y por el toque de queda y esas cosas que se han implementado en el país en los últimos días, a los profesores nos tocó desde casa hacer lo mismo. Entonces ya desde casa era otra cosa, porque estando en la escuela de negocios teníamos, teníamos la posibilidad de una tecnología, digamos, más desarrollada y de un soporte mejor, ¿no es cierto?, de ciertas personas. Pero igual en la casa, yo te cuento la experiencia así rapidísimo, yo tuve que conectar dos, dos, dos dispositivos, mi computadora personal y el iPad, y lo que hice fue tratar de compartir pantallas y logré simular una pizarra y poner al mismo tiempo pizarra, presencia de alumnos y presentaciones. Entonces, y lo pudimos hacer desde la casa. Entonces, hay posibilidades de hacerlo y esto abre también otras oportunidades de nuevos productos, de nuevos servicios para la escuela de negocio o para cualquier persona que tenga un negocio, ¿no? Yo creo que esto va a impulsar muchísimo, estoy seguro que va a impulsar muchísimo otro tipo de canal de venta, otro tipo de canal de comunicación que no es el tradicional. ¿Qué es lo que estamos utilizando nosotros en el país? claro, ya todo el mundo ya está migrando al tipo de, por ejemplo, yo tengo un call center y en el call center hemos migrado mucha la parte de la venta del call center, la logramos de lo digital a través de pauta digital, manejamos documentos en nube, manejamos mucha información, algoritmos según los datos que nos deje cada persona y la venta por call center se vuelve mucho más sencilla. De 10 personas que llamas, le vendes a 6. Antes tienes que llamar a 200 personas para venderle a 3. Entonces, se va cambiando, se va facilitando la vida de la gente también. Digo, Sí, sí, dime, Alejandro. dime. Te iba a comentar que un poco los modelos de negocio en general, estoy hablando en general, ¿no? Hay empresas que están muy, muy desarrolladas en el país y que han logrado resultados interesantes, pero en general en el país hemos trabajado sobre lo que históricamente ha funcionado, es decir, una propuesta de valor hacia la productividad, es decir, hacia la eficiencia y el corto plazo, ¿no es cierto? Ujú. Si es que hay propuesta de valor. A un segmento duro, eh, agrupado por características funcionales de los productos, un relacionamiento a través de referidos, a través de presentaciones de productos, algo de servicio, unos canales de venta que básicamente han sido vendedores, de la fuerza de ventas o tiendas propias. Y en la forma de monetización del modelo de negocio siempre ha sido la venta del producto exclusivamente, la venta del servicio o del producto. Y ahora esto nos va a obligar a que la propuesta de valor migre hacia un tema de mayor experiencia, de mayor cobertura, que ya no sea solamente en el corto plazo, sino que estemos hablando de sostenibilidad. Luego de eso, que tratemos de entender de mejor manera al cliente
sus emociones, sus creencias, sus valores a través de Big Data, por ejemplo, Ujú. que tratemos de buscar una personalización de las cosas y un servicio on demand y que busquemos canales online, ¿no? Que busquemos canales digitales y que no solamente pensemos en vender productos o servicios, sino que busquemos en crear nuevos productos y monetizar a través de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, asesoría. Este momento, las asesorías son fundamentales de las empresas grandes, por ejemplo, empresas pequeñas, para tratar de pasarles algo de tecnología o de experiencias en el cortísimo plazo para que puedan sobrevivir. Entonces, yo creo que el modelo de negocio necesariamente va a migrar luego de este evento que realmente nos ha golpeado. Una pregunta, ¿tú crees que la parte del Customer Effort Score se va a impactar? Bueno, obvio que se ve impactado en vista de lo que ha pasado, pero ¿tú crees que es un problema para las compañías desde el punto de vista de estrategia que no puedan atender a sus clientes en vista de una pandemia? O sea, no hay comunicación, no hay teléfonos, no han previsto ningún canal web. O sea, es impresionante cómo ahorita el cliente no puede comprar, no puede consumir, a pesar de que, digamos, estarían en las facultades de, por ejemplo, acá en Ecuador, acá en Guayaquil, hay una empresa que vende insumos alimentos. No puede vender, no hay canales de comunicación con ellos. Pides por la aplicación, que es el único canal para comprar, y no te despachan o te dicen después de 48 horas, pero no te entregan el producto, no puedes reclamar. Es muy diferente al caso que tú me comentabas. Entonces, en ese caso, o sea, es terrible. El cliente le pierde totalmente la credibilidad a ese tipo de negocios. En ese caso no hay mucho que hacer, ¿no? Pero la pregunta es al revés, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes la compañía? O sea, si ahora ya no tiene canales de venta, si no tiene cómo despachar los productos, si no tiene una forma de comunicarse con el cliente, ese es el resultado de no haber trabajado una estrategia global y una estrategia en varias perspectivas. O sea, Ujú. la estrategia no solamente es vender. Y es impresionante porque muchas compañías en el país piensan que lo más importante y la función más importante es la venta. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Puede ser que sí, pero hay muchas cosas más. Si yo pongo como centro del modelo de negocio la venta, ¿no es cierto? Como el nodo orquestador, digamos. Yo digo, tengo que vender. Hay muchas cosas que tienen que conectarse a ese nodo orquestador para que se pueda vender, pues Claro. canales de comunicación, producción eficiente, proyectos que se tengan que hacer, escoger bien a los clientes, eh, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos intelectuales, etcétera. Entonces hay muchas cosas, no solamente es vender por vender. Entonces, si yo me convierto en un distribuidor nada más, no cojo un producto y lo vendo, y pienso que así me ha funcionado y posiblemente sea sido así porque he vendido y he tenido, ¿no es cierto?, una ganancia, pero cuando hay remesones en el contexto como el que estamos viviendo, es cuando yo entiendo si realmente he preparado esto para el futuro, ¿no? Entonces, esas empresas no tienen mucho que hacer, ¿no? Y tampoco van a tener mucho tiempo para reaccionar, porque ahorita va a ser muy difícil que puedan construir, por ejemplo, un canal digital en tan poco tiempo, o va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que tengan un plan de contingencia para poder entregar los productos si nunca prepararon ni planificaron esto. Entonces, la ejecución es importante, es lo más importante dentro de una estrategia, porque todo es estrategia. La ejecución es lo más importante, pero la planificación de lo que pueda pasar es esencial. Claro. Bueno, Diego, creo que hemos abarcado bastante. No sé si tengas algo más que compartirnos ya para dar por finalizada la entrevista. Sí, bueno, Alejandro, o sea, creo que el mensaje es fundamental. Buenísimo. Yo creo que debemos preocuparnos todos los que somos empresarios y hacemos empresa en el país, debemos preocuparnos primero por las personas. Pero esto tiene que ser real, ¿no? Porque en el discurso todo el mundo lo dice, todo el mundo ahora se siente más humano que antes, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que hay sufrimiento en las personas y en las familias y preocupaciones muy, muy grandes, sobre todo por las personas mayores y por las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Yo tengo preocupación, por ejemplo, por esas personas que dan seguridad y que están ahí, que tienen que transportarse, o por los médicos que están en la primera línea de batalla frente a esto, enfermeras, personal de salud. Pero yo creo que realmente debemos sentirnos humanos y debemos hacer que esto se haga realidad, porque las organizaciones, y lo estamos viviendo, muchas se preocupan y dicen a su personal, oye, trabaja desde la casa y trabaja como puedas y haz en base a esta estrategia
vamos y sigamos sirviendo a nuestros clientes, a nuestros consumidores, pero hay otros que dicen, verás cómo haces, ¿no es cierto? Pero tienes que venir. Está Y pasando. entonces, está pasando, está pasando. O hay otras que yo he escuchado que dicen, oye, este mes no te vamos a pagar porque no has trabajado, pues. Entonces, lo que estamos acrecentando es una cadena viciosa de eventos que van a tener unas consecuencias más grandes. Y es a veces por nuestra falta de pensamiento grande, ¿no? Y una Entonces, consulta sí, sobre lo último que mencionabas. Creo que para unos, para los grandes, es fácil aguantar este tipo de baches una quincena, pero para los pequeños, te digo, sí, porque formo parte de varios grupos de emprendedores, no pueden soportar 15 días de suelos sin trabajar. Entonces, ellos sí deben suspender operaciones para que no quiebre su negocio. Entonces, obvio, el daño va a ser mayor, va a haber más gente sin trabajo, pero va a haber un negocio que en algún momento se va a recuperar y va a poder volver a dar trabajo. sí, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo sé que hay emprendimientos que recién están comenzando y que no tienen un músculo financiero y que posiblemente el emprendedor esté enfocado, como es todos los emprendimientos, ¿no? Esté enfocado en vender, esté enfocado en desarrollar un poco la idea, etcétera. Pero los emprendimientos también tienen que comenzar a generar estos contingentes en base a su estrategia y comenzar a pensar en grande, ¿no? El problema es que nosotros tenemos emprendimientos que son pequeños, que son unipersonales, que tienen pocas personas involucradas, y esos lógicamente son los más frágiles, ¿no? Y yo sí te digo, independientemente del tamaño de la organización, uno tiene que comenzar a pensar que debe fortalecer sus estructuras con el centro en la persona. Y luego, y luego de esto, yo creo que el mensaje es, oye, tengo que comenzar a pensar en nuevas formas de hacer más eficiente a la empresa y hacerla más sostenible. Y la incorporación de tecnologías ya no es cara. Lo que pasa es que no hemos explorado esas tecnologías. La Claro. incorporación de tecnologías no es que van a reemplazar a las personas, se van a juntar con las personas para hacer a las empresas más fuertes. Y como te decía en alguna parte de la entrevista, ya son servicios que tú puedes contratar por un fee mensual y que no son caros. Te digo porque nosotros los hemos contratado en ciertas empresas y no son caros. El desarrollo de un proyecto, por ejemplo, de inteligencia artificial para el servicio al cliente, ya ronda alrededor de $4,000 el proyecto, incluido un fee anual. O sea, entonces ya no es una cantidad tan grande que no se pueda manejar, ¿no? Es parte de las inversiones que yo debería considerar para el desarrollo de la estrategia. Entonces el mensaje final, Alejandro, sería, pensemos en que este momento es un momento de supervivencia, pero cuando salgamos de esta crisis, porque la vamos a superar, seguramente porque esa es la naturaleza humana, vamos a superar esta crisis, este evento, comencemos a pensar un poco más estratégicamente y que no sea que salgamos de esto, sobrevivimos y continuemos igual, sino que Claro. salgamos de esto y veamos qué debemos incorporar para que la siguiente crisis, la siguiente pandemia, el siguiente problema no nos tome nuevamente desprevenidos, si es que esta vez nos tomó así. ¿Cómo vamos a preparar nuestra estrategia digital? ¿Cómo vamos a preparar la producción? ¿Qué pasaría si? Ese es el mensaje. Claro, finalmente, realmente es qué aprendimos de esto y cómo vamos a estar preparados para la próxima. Bueno, Diego, te agradezco un mundo por todos los que nos has compartido. Muchísimas gracias y esperamos igual tenerte de vuelta en nuestro programa. Gracias, Alejandro, a ustedes, ¿no? Que Y a pases bien. todos los que nos están escuchando. No, gracias a ti, que pases bien. Chao, chao.